Muchas gracias a Nazca Digital por la invitación. De verdad que un placer de estar aquí con todos ustedes acompañándolo en este tema que realmente, bueno, para Colombia es algo nuevo, pero ya tenemos algunas empresas muy interesadas en este tipo de temas. Arranquemos ya. Bueno, entonces, eh, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de introducción a Force y cómo lo podemos aplicar en el ciclo de vida del activo? Entonces, digamos que vamos a ver algunas generalidades. Aquí pues vamos a pasar rápidamente el contenido. Vamos a hacer algunas generalidades a modo de contexto. También aprovecho, así como se los mencionaba ahora, el contexto que acaba de dar Germán con su presentación sobre la ISO 19650. Va a ser un poco más sencillo con ese contexto explicar nuestro contexto a nivel de Force y digamos que con unos ejemplos muy puntuales aplicados al ciclo de vida del activo, pues podemos llegar como a un tema de entendimiento como mucho más sencillo a nivel de aplicabilidad. Bueno, entonces el ciclo de la vida, el ciclo de vida del activo, vamos a tener unos temas relacionados con planeación, diseño, construcción y operación y mantenimiento. Obviamente no nos extendemos en los detalles en cada uno de estos puntos, sino que damos como algunas generalidades como para que se entienda que no solamente esto es aplicable a nivel de diseño, sino que también puede trascender a etapas posteriores como construcción y bueno, y las etapas, creería que más importantes y las que tienen como sentido de todo, eh, en todo lo relacionado con temas constructivos, que es la operación y el mantenimiento, que es ahí donde vamos a sacar el provecho de toda la información que se ha producido durante todas esas fases anteriores. Y bueno, y al final vamos a dar como unas pequeñas conclusiones de manera muy general y rápida. Bueno, pero antes de iniciar, les voy a explicar antes, creería que Juliana nos hizo una muy buena introducción, pero digamos que vamos a hablar un poco más de la empresa. Somos una empresa netamente de base tecnológica, estamos localizadas en Medellín. Tenemos tres grandes líneas de negocio. Una está enfocada al desarrollo de aplicaciones, otra la inteligencia artificial y por último la que nos compete el día de hoy, una línea de negocio enfocada a la consultoría de Autodesk, principalmente a la integración de servicios y demás. En términos generales, esa es una breve presentación. Nos pueden buscar en esta página. Hay algunos ejemplos relacionados con Autodesk Force. Hay un ejemplo interactivo bien interesante que posiblemente pueda resolver algunas dudas que muchos hemos tenido durante muchos años. Bueno, después que hacemos toda esta recolección de información o una gestión adecuada de información, ¿qué pasa con esto? Posiblemente durante esta presentación y también con el ejemplo que pueden ver en nuestra página, se darán cuenta que muchos de los problemas o muchas de las situaciones que nos habíamos estado preguntando desde hace muchos años podrían resolverse fácilmente utilizando las bondades de la plataforma Forge. Bueno, a manera de contexto, voy a pasar muy rápidamente para tener tiempo de desarrollar los demás temas. Entonces, ¿qué tal si comenzamos haciéndolo simple? ¿Por qué vamos a hacerlo simple? Porque no sé si les ha pasado que en el transcurso de los años nos hemos estado enfrentando como a una dinámica realmente cambiante donde van apareciendo ciertas metodologías. Por ejemplo, vemos los procesos del PMBOK, vemos también algunas, algunos capítulos asociados a la gestión de proyectos, pero apareció BIM y bueno, ¿y cómo relacionamos si ni siquiera habíamos pasado como esta etapa de la gestión de proyectos a través de metodologías, de este tipo de metodologías, se aparece el BIM, después llega la ISO, después llega el Lean y después llega Force. Entonces mire que van saliendo una serie de tecnologías que obviamente por el desarrollo y digitalización del sector, pues se han venido dando y bueno, y esto qué? Entonces, ¿qué tal si lo hacemos simple? Y vemos que todo esto, lo que hemos venido hablando durante muchos años, tiene mucha relación, solo que a medida que va apareciendo algo nuevo, pues creemos que esto va a ser algo disruptivo y va a cambiar
las formas de cómo lo habíamos venido haciendo, pero no, la respuesta es, tenemos una gestión muy relacionada al desarrollo de proyectos, pues muchos podrán utilizar las metodologías o las buenas prácticas del PMBOK, pero también otros podrán utilizar otras metodologías que tienen vigente en el mercado, pero digamos que lo más importante de todo esto es que todo este tipo de metodologías están enfocadas a entregables o como lo dice la ISO 19650 a modelos de información. Pero todos estos entregables o modelos de información, como para ponerlo en términos más generales, pues están asociados a qué? A requerimientos de proyectos, requerimientos de activos, protocolos y estándares. También tenemos algunos relacionados con dónde voy a almacenar toda esa información y es aquí donde tenemos una serie de modelos de información que lo único que hace referencia, trayendo algunas palabras que decía Germán en su exposición pasada, es simplemente información estructurada y no estructurada. Información estructurada, bases de datos, libros de Excel, información que tiene como una estructura lógica e información estructurada, pues podemos tener ejemplos como fotografías, videos y demás. Se dan cuenta que en este momento de introducción estamos viendo que estamos hablando de lo mismo, solamente nos apalancamos de las nuevas tecnologías que van apareciendo ahora, simplemente ¿para qué? Para que nuestra gestión de información, así como lo hablaba Germán, se haga de una manera mucho más sencilla, mucho más estructurada, coordinada y que fomente el trabajo colaborativo a través de estas nuevas plataformas. Dicho esto como contexto, entonces pasemos ahora sí. ¿Qué es Force? En términos generales, pues no les voy a leer lo que aquí les estoy mostrando, pero simplemente en términos generales, Force es una de las soluciones que encontró Autodesk para poder y hacer realidad todo ese tipo de situaciones que posiblemente nos quejábamos de hace algunos años, que simplemente está enfocada a integración de información. Solamente que esta integración de información estará relacionada con muchos de los modelos digitales que podemos hacer bajo la plataforma Autodesk. Podemos tener un Revit, podemos tener un Civil 3D o un InfraWorks. Todo esto hace parte de información estructurada, pero también podemos tener información no estructurada y Force lo que hace es habilitar el consumo de toda esa información para integrarlo con información de otras fuentes. Por ejemplo, un repositorio de activos, podemos también un ERP y algunas bases de datos externas, como posiblemente lo veremos en los siguientes ejemplos. En términos generales, Force, que es una plataforma de Autodesk, ofrece algunas APIs. Aquí solamente vamos a hablar de unas de las más llamativas. En este caso, en la imagen vemos una API que está relacionada con el acceso y consumo de información de todos los modelos almacenados en BIM 360. También esta nueva plataforma Construction Cloud estaría soportada con esta API. También tenemos esta API que se llama Data Management, que simplemente de los grandes, llamémoslo así, repositorios de documentos que ofrece Autodesk, simplemente se hace una extracción de esa información y simplemente esa información a nivel general se puede relacionar con otras fuentes de información. Bueno, entonces rápidamente tenemos otra que es la automatización de diseños o el Design Automation API, que simplemente pone a disposición a través de servicios en la nube de las principales herramientas que tiene Autodesk. Tenemos AutoCAD, tenemos Inventor, Revit y 3D Max. Entonces podemos, todas esas tareas que incluso podríamos hacer localmente con estas herramientas, las podemos ejecutar a través de servicios en la nube y hacer unos flujos de trabajo bien interesantes, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Tenemos también otra que se llama el Model Derivative API, que simplemente permite hacer una traducción de más de 60 formatos. Estos formatos son de
de características 2D y 3D y simplemente lo permite desplegar a través de un navegador. Eso en términos generales. Obviamente esta información ustedes la pueden consultar en la página de Autodesk Forge, y ahí podrán encontrar como un poco más de detalles de cuáles son las APIs disponibles a través de la plataforma y qué podrían lograr con cada una de ellas. Y esta que sí es una de las más interesantes por su característica visual, que no sé si alguno de ustedes habrá utilizado el Recap Photo. Esta herramienta, los que la hayan utilizado de forma de, de aplicación de escritorio, simplemente permite digitalizar algunas fotos para tener algunos entregables de interés como ortofotos, modelos digitales de terreno y otros adicionales que también ofrecería, pero ya en un tratamiento y en un procesamiento en la nube se podrían adquirir a través del uso de esta API. Entonces, en términos generales, aquí les muestro 5. Hay más, existen más APIs disponibles en la plataforma Forge. Los invito a que ingresen en, en la página, las analicen y bueno, y también con lo que vamos a ver de este punto en adelante, puedan imaginarse esas soluciones que posiblemente antes por las limitaciones tecnológicas se tenían, pero ahora ya son posibles con estos avances tecnológicos que se tienen a través de esta plataforma Forge. Listo, entonces pasemos a lo que nos compete. Sí te pido, Juliana, que me vayas recordando la hora, que no tengo posibilidad de Listo, verlo, entonces tranquilo. cuando tenga ya alrededor de unos 5, 7 minuticos antes Chicos, de que se me acabe el tiempo, entonces me avisas para... perfecto. Y también para tener nuestra ronda de preguntas. Yo te aviso Correcto, por este medio, no te preocupes. listo, Gracias perfecto. a ti. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Digamos que con todo ese contexto que acabamos de ver, también apoyándonos del muy buen contexto que nos hizo Germán, ¿cómo podemos utilizar toda esta información que se genera durante todo el ciclo de vida del activo? Obviamente, pues en este momento podrían existir muchas otras herramientas que podrían llevar a este fin, pero digamos que en este momento he encontrado que Forge es una de las herramientas más completas para gestionar ese tipo de información que se va produciendo durante todo el ciclo de vida del activo. Entonces, ¿qué tenemos que, para el ciclo de vida del activo? Pues veamos algunos ejemplos a nivel de planeación. Tenemos un flujo de trabajo muy sencillo. Les hago, antes de iniciar, como una salvedad. Así como lo decía Juliana, soy ingeniero electricista. Entonces, los ejemplos que vamos a ver de aquí en adelante estarán enfocados a infraestructura eléctrica. Obviamente, por facilidad de organizar, de generar los modelos, preferí hacer como eh, esta presentación eh, utilizando estos modelos de infraestructura. Entonces, a nivel de planeación, ¿qué tenemos? Este podría ser un flujo de trabajo muy sencillo, donde tenemos cierta información que podemos digitalizar para etapas tempranas. En una etapa de planeación podemos hacerlo utilizando Revit, Civil 3D e InfraWorks y almacenándolos en un CD como en este caso sería en 360, pero digamos que el ejemplo que les muestro está relacionado con esta, que es el modelado de condiciones existentes. ¿Cómo podríamos tener cierta información, llamémoslo secundaria, una vez arranca el proyecto? Esta es una herramienta que ofrece unas ventajas pero tremendas porque se van a dar cuenta que yo para hacer este ejemplo no utilicé información primaria, o sea, información que tuviera que ir a campo como para desarrollar el modelo, no, o sea, utilicé los servicios que tiene esta aplicación para tener ciertos contenidos a nivel geoespacial, así como lo están viendo, en donde pudiera ubicar un proyecto. Digamos que este proyecto es un proyecto de ejemplo. Yo vivo en esta localidad, en este municipio que se llama Guarne. Entonces, quise realizar un ejemplo con esa información que estaba disponible en esas fuentes gubernamentales. Se puede hacer con información que ustedes puedan tener. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Simplemente a través de esta aplicación podemos ir integrando información. No sé si les habrá pasado que anteriormente
única forma para integrar era a través de un modelo plano de AutoCAD. Entonces teníamos que ir trayendo referencias externas del modelo ambiental, del modelo predial, de muchas cosas que quisiéramos y fuera de nuestro interés tener en estos modelos iniciales. Pero ¿qué tal si nos apoyamos de toda esta información disponible en las fuentes de datos, en este caso fueron del municipio donde estoy ubicado, pero qué tal si ustedes lo hacen en el lugar donde tengan referencia y donde tengan la ubicación de su proyecto? Entonces, mire que de una forma muy sencilla van a tener un modelo de condiciones existentes con información secundaria, pero que les va a servir y les va a ser de mucha utilidad para arrancar su proyecto cuando eh, no se tiene esta información. Pero ¿qué tal si vamos pensando que estos modelos son evolutivos? Esta es una primera aproximación, esta llamémoslo así mi versión 1, pero ¿qué tal si poseo un dron y quiero darle un poco más de resolución a toda esa zona donde va a tener injerencia mi proyecto? Entonces es ahí donde puedo utilizar, como les había mencionado anteriormente, uno de los servicios de Force. ¿Para qué? Para ir alimentando. Mire que aquí estamos viendo una imagen satelital, estamos viendo alguna información que Infraworks es capaz de consultar de algunos servicios que tiene disponible de forma gratuita, pero ¿qué tal si vamos mejorando esa imagen satelital? Porque eh, es importante para el desarrollo de proyectos ir teniendo como toda esa información un poco más actualizada. Entonces, vamos a utilizar en este flujo de trabajo que fue el que acabamos de ver, vamos a utilizar información almacenada en BIM 360, vamos a consumirla a través de servicios y vamos a utilizar un pequeño vuelo de dron. Pues yo soy, como dicen por aquí en Antioquia, de esos gomosos y tengo un dron, hice un pequeño levantamiento en la zona como para mostrarles el día de hoy. Y con la ayuda de esta API, simplemente vamos a ver que al tener unas imágenes aéreas, producto de este sobrevuelo, puedo tener algunos entregables que van a ir mejorando mi información a nivel de información en mi modelo. Este fue un levantamiento que hice hace algunos meses de un acueducto. Este fue uno de los proyectos con los que nos presentamos a este concurso de excelencia de Inforum Colombia, pero me pareció pues bien interesante mostrárselos el día de hoy también. Entonces, estos servicios, al yo tener información, llamémoslo así, no estructurada, que era uno de los términos que estábamos utilizando ahora eh, en el inicio de la charla, vemos que podemos cargar toda esta información e incluso tenerla almacenada en un BIM 360, consumir esa información, enviarla a través de un servicio a la plataforma Force a través de esa API Reality Capture y tener algunos entregables como los que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos esta situación donde es información secundaria, se van a dar cuenta que no tienen mucha resolución y a través de un desarrollo sencillo simplemente podríamos pasar a esto. Entonces, en, las, en los laterales estamos viendo una resolución de Google Earth, pero con este sobrevuelo y al digitalizar esas imágenes utilizando el API de Force, pues mire que tenemos una mejor aproximación de lo que tenemos en terreno. Entonces mire que así vamos utilizando Autodesk Force para hacer unas tareas de planeación. Pero ¿qué tal si adicionalmente a esto eh, digitalizamos un proyecto de ciertas condiciones existentes que yo tenga? Pues este es un ejemplo que, como les había mencionado, hoy está enfocado como a subestaciones de energía, en donde este es un ejemplo de cómo al estructurar adecuadamente un modelo, utilizamos todas las herramientas que nos ofrece Revit, lo clasificamos adecuadamente. Para este caso, pues utilizamos una caracterización de estilo OmniClass
para hacer una catalogación de los objetos de una manera como mucho más estructurada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cada uno de los elementos simplemente los clasificamos de acuerdo a ciertas etapas que íbamos teniendo. Entonces voy a adelantarlo un poquito, esto es algo más de lo mismo. Simplemente aquí les quería mostrar que con las herramientas que tenemos actualmente podemos hacer estos procesos de clasificación y más adelante, bueno, este es uno de los resultados, simplemente fue algo chiquito lo que hicimos acá como para usos prácticos y cómo después, al apoyarnos de otros de los servicios que están disponibles en Forge, podemos hacer cosas más interesantes. Podemos tener modelos digitalizados en Revit, en Civil 3D, pero recuerden, lo más importante de todo esto no es enfocarnos, bueno, la parte gráfica es importante, pero digamos que aquí lo que realmente importa es la información. Cómo yo voy a clasificar todo ese tipo de objetos presentes en mis modelos, ¿para qué? Para utilizar estos esquemas que nos ofrece Force e integrarlos con bases de datos externas. ¿Eso qué quiere decir en términos generales? Tenemos el modelo que les había mostrado debidamente clasificado en Autodesk Revit, pero aquí ya lo estamos integrando con una base de datos para estimación de costos. De hecho, pues no quiero ser muy riguroso acá porque simplemente era un tema a nivel demostrativo, pero digamos que para una ingeniería conceptual, para una etapa de planeación, es bien interesante poder tener esto en una plataforma que me permite un tema de visualización, pero que me permite también un tema relacionado con la implementación de algunos servicios que estos provienen de una base de datos externa. Aquí lo que les voy a mostrar es cómo al poder interactuar con esa base de datos, pues aquí lo estamos haciendo a través de un archivo de Excel. Aquí vamos a agregar unos nuevos servicios. En este momento no sé si recuerdan que teníamos los servicios de suministro y de instalación. Vamos a agregar dos nuevos servicios que están asociados pues, a un tema de transporte y construcción. Se van a dar cuenta que eh, es algo muy demostrativo. Es simplemente para que ustedes se den cuenta cómo una vez pasando de todas estas etapas de modelado, de clasificación de los modelos, de asignación de metadatos y demás, yo puedo hacer esos ejercicios de eh, unirlos con otras bases de datos, perdón, de integrarlos con otras bases de datos. Se van a dar cuenta que aquí los precios que dejé eran netamente demostrativos eh, como para llevarlos a un ejemplo sencillo. Se van a dar cuenta que una vez yo vuelvo a importar a la plataforma este nuevo archivo con esos nuevos servicios, se van a dar cuenta que yo ya puedo ir incrementando el detalle y la calidad de la información. Así como les había mostrado en el ejemplo de Infraworks que teníamos una información base y después la íbamos mejorando con mejor información, pasa lo mismo acá. Teníamos una base de datos estructurada para dos tipos de servicios, pero eso no es camisa de fuerza y podemos implementar servicios adicionales. Tenemos un servicio ya de construcción y el otro de transporte, estructura, concebidos con una base de datos estructurada. Y mire que aquí ya podemos ir entendiendo un poco más para estas etapas tempranas cómo puedo ir haciendo unas estimaciones realmente sencillas de mi proyecto. Listo, yo creo que ya aquí podemos ir dando final al video. Vamos a continuar con esta etapa de diseño. Esta etapa de diseño, se darán cuenta con lo que hemos hablado, esta etapa de diseño es muy extensa, pero para usos generales, así con el ejemplo o con alguna mención que le escuché a Germán, que podríamos utilizar normas civiles, en el caso colombiano la NSR10 para el tema de cálculos civiles. Digamos que para este ejemplo y para darle continuidad al ejemplo de la etapa de planeación, simplemente vamos a llevar que
Algunos cálculos que se utilizan a nivel de diseño eléctrico, pues que normalmente se hacen en hojas de cálculo de Excel, simplemente los vamos a llevar a la nube, vamos a integrar todos estos cálculos ya con los modelos BIM de esta subestación que les estaba mostrando y cómo a través de un servicio que se llama el Design Automation puedo variar y puedo modificar los elementos de este modelo. En términos generales, ¿qué es? Tengo un modelo de Revit, desarrollo un plugin, lo cargo a través del Design Automation, estos servicios ya se encuentran en Forge y simplemente lo vamos alimentando con información ya relacionada con la disciplina que queremos analizar. En este caso sería la disciplina eléctrica. Nos regimos con esta norma que es la ISE, pero existen otras normas para que no crean que solamente esto funciona para casos eléctricos, sino que puede funcionar para cualquier tipo de modelo o cualquier tipo de cálculo que ustedes tengan. Vamos a ver aquí el pequeño video, es un pequeño resumen de cómo llevamos a través de estas normas, hacemos unos cálculos que para eh, el sector de la energía los conocemos como cálculos de coordinación de andamiento y cálculo de distancias mínimas, cómo estos cálculos se realizan en la nube y cómo estos resultados que están viendo aquí se pueden aprovechar. ¿Para qué? Para afectar directamente a un modelo que yo pueda traer desde una etapa previa que, como les mencionaba ahora, podría ser esa etapa de planeación. Entonces yo tengo este modelo, lo tengo debidamente estructurado, lo tengo debidamente caracterizado a través de esas distancias o esos elementos o esas variables que quiero afectar y simplemente cargo este modelo en la nube. Y simplemente el que va a hacer, va a iniciar una tarea, todo este flujo de trabajo lo realiza directamente en la nube y ya cuando tenga el resultado me va a entregar el mismo modelo pero con algunas variaciones. Vamos a adelantar un poco aquí el video para que podamos ver que al final él me entrega un archivo que podría ser fácilmente descargado o almacenado nuevamente en BIM 360 o en Construction Cloud con estas variaciones y con estas modificaciones que se realizaron a través de estos cálculos a nivel de ingeniería. Esto aplica no solamente para la parte eléctrica, sino que aplica para la parte civil, la parte estructural, todo lo que nosotros podamos encontrar y que podamos automatizar y desarrollar estos procesos en la nube. Entonces, ese era como el ejemplo que les tenía para esta parte de diseño. Pasemos rápidamente a la parte de construcción, que esta es una de las tantas aplicaciones que se podrían realizar para automatización de procesos constructivos, pero para usos prácticos simplemente tomamos esto como ejemplo. Y vamos a realizar un modelo en Revit, le vamos a extraer toda su información y vamos a generar una base de datos y a través de procesos de inteligencia artificial vamos a identificar ciertos elementos para usos prácticos, pues, y para este ejemplo, bueno, este ejemplo pues no se los puedo mostrar porque estamos en desarrollo de esta prueba a nivel de concepto, pero digamos que este sería como el diagrama a nivel de el diagrama de concepto que nosotros estamos utilizando como para llevar estos temas de digitalización al tema de automatización de procesos constructivos. En términos generales, ¿qué es lo que estamos viendo acá? A través de una cámara que puede estar ubicada en cualquier parte de la obra, podemos identificar, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, algunos elementos de interés. En este caso, y para nuestra prueba de concepto, podremos identificar muros con algunos estados. También vamos a identificar vigas y columnas. ¿Y qué es lo que se va a hacer acá? Se van a extraer estas características y se llevarán a una base de datos. ¿Cómo interviene aquí Autodesk Forge? ¿Y cómo intervienen los modelos BIM en este sentido? Simplemente a través de, puede ser del Design Automation, la herramienta que habíamos, el API que habíamos visto hace unos minutos, simplemente extraemos toda esa información de los modelos y hacemos un comparativo.
con la información del modelo, como en teoría se debería construir, con la información que se está realizando en ese momento en tiempo real y que se está digitalizando con esa cámara y con ese algoritmo de inteligencia artificial. Este podría ser uno de los tantos ejemplos que podríamos utilizar y bueno, y ya con el apalancamiento de la plataforma Force, digamos que esto antes era algo un poco complejo incluso hasta de imaginar. Entonces, les dejo como este ejemplo para estos sistemas constructivos como para que ustedes se vayan haciendo como una idea. No se limita solamente a esto, sino que se vayan haciendo una idea y puedan ser un poco más creativos hasta dónde podrían llegar en este sentido. Y bueno, y ya como para finalizar este recorrido super express en el ciclo de vida del activo y con algunas aplicaciones muy puntuales y cómo en esas aplicaciones puntuales yo utilizo Force, pues entonces vamos a cerrar con esta parte de operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué se buscaba en este punto? Eh, digamos que ya tenemos un modelo ASFIL de, que recopila toda esa información que pudimos construir y que pudimos consolidar en etapas de planeación, en etapas de diseño y en etapas de construcción. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Que es una de las grandes preguntas que muchos se hacen. Bueno, entonces muy bueno el BIM, muy bueno los modelos, muy bueno este tema de gestión de información, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? E incluso aplíquese o no se aplique BIM, una de las preguntas y bueno, y uno de los inconvenientes que se llega es que cuando se llegan a etapas de operación y mantenimiento, mucha de la información necesaria se pierde. Entonces, esto podría servir para las personas que están pensando de cómo utilizar modelos BIM para etapas posteriores de operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este ejemplo vamos a hacerlo realmente sencillo. Vamos a utilizar algún modelo que construimos utilizando la AS Collection de Autodesk o posiblemente cualquier otra herramienta. Incluso a través de Force podemos leer otro tipo de formatos, puede ser IFC, que es un formato pues ya más universal, y de OpenBIM, y poderlo tener e integrarlo con otras fuentes de información. Estas fuentes de información podrían ser, en etapas anteriores los habíamos visto, podrían ser desde presupuestos, desde precios, desde estas bases de información relacionadas con cálculos de ingeniería, pero digamos que para etapas de operación y mantenimiento, ¿qué tal si utilizamos este modelo BIM, utilizamos este modelo digital y lo mezclamos y lo integramos con información de medidores IoT que yo tengo posiblemente en mi instalación? Entonces, bueno, entonces Autodesk Force me permite y me habilita estas funcionalidades. ¿Cómo me las habilita? Simplemente el modelo, bueno, yo creo que una imagen habla más que mil palabras. Vamos a dejar ejecutando el video. Mientras se ejecuta el video, pues yo les voy contando un poquito de qué se trata. Te ¿De voy qué avisando un momentico el tiempo, vamos súper bien. Estamos, pues todavía podemos demorarnos 8 o 9 minuticos, entonces vamos súper bien. No te No, preocupes. listo, perfecto. No, Listo. de hecho, pues ahí vamos trabajando pues en ese sentido. Entonces, creería que aquí no nos vamos a demorar mucho para dejar pues un espacio a preguntas y demás. Entonces, Exacto, sí, señor. ¿qué tenemos aquí? Yo creería que podemos regresarlo un segundito y darle una pausa. ¿Qué tal si somos una constructora grande, somos una empresa de energía o somos una empresa con presencia en, puede ser en muchos países o incluso en muchas zonas a nivel nacional? Entonces nos gustaría tener un poquito más el entendimiento de cómo se estarían desempeñando nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora sí, dejemos el video correr. Tenemos a nivel geográfico la ubicación espacial de estas instalaciones y tan solo con un clic se van a dar cuenta que esto no solamente se limita a servicios de Force, sino que se puede utilizar para otro tipo de integraciones. En este caso, pues es una integración con Google Maps
en donde puedo ver a nivel espacial dónde está la ubicación de mis instalaciones. En este caso, pues ahí me disculparán, sigo con mis ejemplos a nivel de energía, a nivel de infraestructura eléctrica, pero si se dan cuenta, podemos gestionar cada uno de estos elementos, o bueno, o cada una de estas instalaciones, ingresar a cada uno de sus elementos que la componen y, como les decía, a través de sensores IoT podemos hacer una gestión mucho más adecuada de cada uno de esos elementos que obviamente tienen medida. Entonces, se van a dar cuenta que eh, esta sería una de las aplicaciones que podríamos tener en cada uno de los estados o de las etapas del ciclo de vida del activo utilizando Force. ¿Cuál es la invitación que yo les dejaría en este momento? Piensen un poquito más allá de cómo podría estar utilizando mi información, cuál sería el punto que esta información me genera valor y sean muy creativos. Yo recuerdo cuando estaba en mis etapas de inicio de ingeniería que era uno de los grandes problemas. Bueno, vamos a hacer algunos diseños, pero bueno, ¿dónde está la información? Entonces métase por aquí, métase por allá. No existía ni siquiera en ese tiempo la palabra integración, porque esas integraciones eran muy complejas, pero creería que con lo que hemos visto hasta hoy, desde una etapa inicial de planeación hasta una etapa de operación y mantenimiento, creería que con lo que les he mostrado, esto es un habilitador de cómo puedo integrar esas fuentes de información con fuentes de información asociadas a modelos BIM. Entonces, ¿qué les quiero dejar el día de hoy como conclusiones? Creería que sean creativos. No sé si les ha pasado que esa creatividad a veces se limita por la situación actual de la tecnología, pero qué tal si ya en este momento y con lo que hemos visto, esas ideas que hubiéramos tenido hace unos 10, incluso vámonos un poquito más allá, hace 15 años, las limitaciones tecnológicas no lo permitían. Lo que les quiero invitar es que con estas plataformas que están relacionadas a automatizar este tipo de tareas, la invitación es que sean muy creativos y que dejen volar su imaginación y que lo hagan una realidad.